Muy buenas a todos y todas. ¿Qué tal? Hoy, de nuevo, una vez más, después de muchos meses, ya le echábamos de menos. Tenemos como invitada a Carol Rovira. ¿Qué tal, Carol? Muy buenos días, Vero, ¿qué tal? Encantada de estar aquí Fenómeno. de Y yo, nuevo. y yo te digo, encantada porque no paras, mujer. Ya recién espero que te des unos meses de vacaciones o unos días, porque estamos aquí especialmente para hablar pues de los últimos proyectos de Carol, pero también por el próximo estreno, el 28 de junio de Días Mejores, que ella va a tener un personaje que va a ir trastocar un poco, vamos a ver a quién, ahora contaremos, pero vamos a empezar primero. Yo tengo mucha curiosidad, Carol, por esta, no sé si me equivoco, tú dime, miniserie alemana. Sí, eso Perdón, es casi iba a decir el nombre, pero digo, seguro que tú lo dices mejor. Ich bin Dagobert, se ¿Ves? llama. ¿Qué quiere decir? Sí, soy tío Gelito. ¿Tú Oh, te sí, acuerdas de tío Gelito, el sí. personaje? Pues significa soy tío Gelito. Esto es una historia real que pasó en los años 80 90, entre los 80 y los 90, en Berlín. Y es un señor que era pintor y estaba muy frustrado porque no le iban las cosas como él quería. Y para ganar dinero empezó a hacer chantaje a la policía. Empezó a construir él mismo bombas, porque era muy manitas, era muy ingenioso. Construía él mismo bombas, las ponía en centros comerciales, en sitios estratégicos y pedía dinero a la policía. Entonces, al principio pensaron que era un loco, que no haría nada de lo que decía, pero empezó a hacer explotar las bombas y empezó a ganar dinero con eso. Y al contrario de lo que se esperaba, la gente de berlinese Sí. le empezó a coger simpatía al señor, porque era muy ingenioso en cómo hacía, cómo pedía este dinero. Construía, no sé, un tren que iba por un carril y a partir de ahí cogía el dinero. Bueno, toda una serie de estrategias que hacía él y se ganó la simpatía del pueblo y le llamaban tío Gilito porque él firmaba con el dibujo del tío del Pato Donald. Y un poco es esta historia. Él en la vida real se casó con una chica filipina, pero por tema de derechos no pudieron como, bueno, acercarse a la identidad de la chica y así que decidieron que fuera española. Y Ujú. ahí entra Anaís, mi personaje. Así que nada, fue una experiencia preciosa, lo pasé súper bien. Esto fue de mayo hasta septiembre del año pasado, con idas y venidas a Berlín, a Croacia, a Colonia. Y fue Oh, una experiencia chula porque fue mi primer proyecto internacional. qué bonito. Eh, dime, dime. No, qué bonito, digo, es que esos países por lo que has estado grabando, aparte, supongo obviamente, ¿en qué época, en qué años está? Eh, 80-90, porque pasa un tiempo entre el primer episodio, o sea, transcurre bastante tiempo, creo que son 8 años a lo largo de la serie. Y nada, tuve el placer de conocer al señor real, a, sí, sí, Arno Funkel se llama, y lo conocí en persona, que fue una experiencia curiosa porque yo me imaginaba a un delincuente, ¿sabes? Y cuando vi a ese señor súper majo, pensé, jo, qué fuerte que haya hecho todo lo que hizo, ¿no? Y nada, fue súper chulo, aparte de que fue mi primera experiencia como actriz en inglés, en alemán también, que tuve que aprendérmelo fonéticamente porque yo no hablo alemán. Así que nada, fue muy completa la experiencia. De estas cosas que te llegan, de repente dices, pues me tiro de cabeza a ver qué pasa, me tiro a la piscina y luego es una experiencia de estas que te llevas para toda la vida y de las que marcan bastante mi carrera como actriz a nivel de aprendizaje, ¿no? Claro. Es que yo creo que es un reto, obviamente. Te has ido a por todas, Carol. Te has ido a varios países diferentes, un reto internacional también, en un idioma que no es el tuyo, que ya de por sí es más complejo y también te hace que, ¿sabes?, estudiar más profundamente, como dices, y también hablar fonéticamente alemán, que para mí creo que es el idioma más heavy a nivel de pronunciación y todo, ¿no? Sí, 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 no, es complicado porque no tiene nada que ver lo que ves escrito de cómo se pronuncia. Pero bueno, oye, me lo pasé súper Muy bien bien. y el otro día fui a hacer, a doblarme a mí misma Mm. cositas, ¿no? PRs y vi algunas escenas y pensé, pues, oye, me lo creo, desde fuera me lo creo y es muy guay. O sea,
verme teniendo una discusión con mi marido en alemán, ¿no? Es como curioso. Qué maravilla, de verdad, quiero verla. ¿Y se sabe cuántos capítulos van a ser? Son 6 capítulos, diría. Ahora es que me queda un poco lejos, pero yo juraría que eran 6 capítulos, 6 o 8. 6, diría. Mm, Y en principio, bueno, no se sabe todavía fechas. sí. Os mantendré informados. Sí, por Hay favor, porque fechas por el aire, pero hasta que no se sepa 100%, pues no quiero, no, no, no no, quiero. está bien, porque ahora creo que lo que queremos todos y todas es investigar la vida de este hombre que desconocíamos hasta ahora y ver de verdad cómo hacían estos requerimientos a la policía y que la policía le daba dinero. Es como una No, absoluta locura. es una locura y además el tráiler está muy bien hecho, la fotografía, el guión también está muy bien. Es uno de los guionistas de Dark, la serie Dark, que mucha gente ha visto. Ronnie, majísimo, majísimo. O sea, el equipo es muy talentoso y vi el tráiler hace relativamente poco y flipé. Dije, wow, o sea, tiene pintón, tiene pintón. Ganazas, ganazas de verla, Carol. También te quiero preguntar ahora, vamos a pasar antes de preguntarte por la música, porque como estás, yo creo que has estado muy, 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 muy ocupada, pero cuéntame, ¿cómo ha sido esta gran temporada de Euforia? Porque, ostras, es que ya viendo siempre todo lo que cuelgas en tu perfil de Instagram, en tus redes sociales, la gente, la cantidad de espectadores que está ahí viendo, la energía del programa, tu energía, porque se nota la energía de Carol, por favor. Dime, ¿cómo ha sido todo esto, este boom? Sí, pues mira, ha sido un boom, muy bien lo has dicho. La primera temporada ya fue súper bien, ahí estuve de coach acompañando a los concursantes y en esta segunda he estado de jurado, que ha sido una experiencia totalmente diferente. Al principio es verdad que pensé, wow, esto va a ser complicado, pero poco a poco, a lo largo de las semanas, me he ido habituando en este nuevo rol y la verdad es que lo he pasado súper bien, súper bien. Era una fiesta cada viernes. Me lo pasé muy bien también con el resto del jurado que me abrazaron, me acogieron muy bien, Elena y Lildami. Y bueno, qué decir de las galas, es que para mí ir cada viernes, sentarme en esa mesa y tener a esos pedazos artistas delante mío, cantando, haciendo los shows que hacían, o sea, para mí era un regalo, es que decía, yo pagaría para ver esta gente, ¿sabes? Y me están pagando a mí para verles y valorarles, que esto igual no me gustaba tanto porque me costaba decirles cosas, me costaba agarrarme a cosas para nominarles, ¿no? Porque al final son tan buenos que te tienes que coger a cualquier tontería, es que ahí has desafinado, es que, porque es que son prácticamente sublimes, ¿no? Perfectos. Pero bueno, aún así me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo también de este nuevo rol y nada, me ha pasado volando. La verdad es que terminamos hace 10 días, 15 días y ahora por el concierto, hay un concierto en el Palau Sant Jordi, un par de conciertos y tengo muchísimas ganas de verlos en acción ahí, a mis niños, sí, sí. Qué pasada, pero claro, esto obviamente está clarísimo que es un cambio duro, sobre todo para ti que eres tan emocional, si no me equivoco, siempre te riges por las emociones y como dices, es decir, pasar de coach, de alguien que está pues dando consejos, alentando, mira, mejor aquí, etcétera, a ser jurado y que se te rompa el corazón diciendo, mira, es que no puedo elegir es decir, o sea, elegiría a todos, pero es que lamentablemente no puede ser así. Es decir, ¿cómo ha sido también este cambio, la adaptación? Y bueno, ya te preguntaré más cositas ahora. Dime. Bueno, es lo que te decía, claro, el año pasado yo estaba al lado de los concursantes. Semana tras semana les acompañaba en el proceso de construcción de la canción, de interpretación, les daba consejos. A veces había algunos que durante la semana me llamaban, Carol, esto no lo tengo claro, cómo me he bloqueado aquí, he seguido haciendo estos ejercicios. O sea, había como un acompañamiento continuo con ellos y me los cruzaba, hablaba con ellos, compartía mucho, ¿no? Este año no, este año ha sido diferente. De hecho, no nos dejaban hablar con ellos, cosa que entiendo, ¿no? Yo me los cruzaba por el pasillo y era hola y punto. No podía, claro, por un tema moral, ¿no? No podía que no influyera mi Claro. opinión, No puedes dependiendo interactuar de, más con ellos. claro, si me cae mejor o no me cae tan bien. Entonces, había como una distancia, ¿no?
Y al principio fue duro, no, porque yo soy una persona que me llevo bien con una piedra, o sea, y soy de hablar mucho, de establecer conversación, pero claro, cruzármelos por ahí, por el plató, por los pasillos, ¿no? Y no poder hablar con ellos, eso yo creo que fue lo más duro, lo más duro. Luego ya el tema de juzgarles, pues lo que te he dicho antes, es complicado, pero bueno, tengo que decir que esta segunda edición, que ha tenido mucho éxito a nivel de share, Mm. ha ido muy bien, de audiencia, ha tenido alguna gala particular, más de una, que es que el peso, la decisión final era del público. Es decir, nosotros sí que valorábamos, pero luego era el público desde casa el que votaba, ¿no? Y esto de alguna manera a nosotros nos ha quitado un poco de presión. Nos Menos ha mal. quitado presión. Sí, sí. Ha cambiado un poco las normas a lo largo de las semanas y esto para mí ha sido precioso porque sí que opinas, pero te puedes centrar más con las cosas positivas que negativas, ¿no? Y luego ya el público desde su casita, desde su sofá, que vote a quien le apetezca, ¿no? Bueno, a mí este formato me ha encantado. Las primeras semanas que no estaba este formato lo sufría un poquito más, pero bueno, es algo pues eso, de funcionamiento del programa, que la gente está más implicada si tiene que votar, si tienen que votar ellos y decidieron hacerlo así. Y ya te digo, para mí fue maravilloso. Y para terminar, dos preguntas de Euphoria. Quiero saber, ¿hubo algún momento especial en que lo pasaste realmente mal? Y después, ¿cuánto echarás de menos? Es decir, ¿va a haber más temporadas? ¿Vas a estar presente? Mira, lo de las temporadas no se sabe, nadie lo sabe y de hecho en esta segunda temporada nos lo dijeron con muy poquito tiempo de antelación, así que no sé, no lo vamos a saber en tiempo, creo yo. Y algún momento que lo haya pasado realmente mal. Ay, qué fatalista eres, ¿eh, Como mujer? jurado, como jurado. Es decir, mal me refiero en plan de que, o no sé, es que, claro, hay tantas emociones en ese momento que dices, Y bueno, mira, lo pasé realmente mal cuando se fue Sofía. Me dio muchísima pena. Sofía me parecía una concursante muy potente, muy talentosa, muy polifacética y todo el mundo me dijo cuando anunciaron que se iba ella, que era sí, la eliminada, que me quedé paradísima. Y es verdad que no me lo esperaba para nada que se fuera, que no quedara sí, finalista. Sí, sí. sí. ¿Ves? Me refería a eso. También me puedes preguntar en algún momento que me lo he pasado genial. Oh, claro, obviamente, es que ya solamente basta con ver o el programa, que también lo tenéis ahí para verlo en el portal, o para volver a recordar estos momentos. Es También verdad. las fotos que sube Carol con los looks, aparte que siempre eran, por Dios, madre mía, es que era súper trabajado, así no se te movía ni un pelo desde aquí ni hasta la punta de los pies, ¿eh? Todo estaba perfectamente cuidado, las uñas de los dedos de los pies, todo el color de uñas era como, Dios, qué diosa. Ya. Es que Ay, gracias. vaya No, la mujer. verdad es que el equipo de maquillaje, peluquería, vestuario, todos, ¿eh? Porque desde producción, que nunca los nombramos y también hay que nombrarles, a iluminación, a montaje, o sea, todo el mundo estaba implicadísimo con el proyecto. De hecho, yo hablando con gente de TV3, que al final es gente que lleva, los fijos llevan muchísimos años, ¿no? Claro. De los inicios. Mm. Y acaba de cumplir 18 años TV3, imagínate, o sea, llevan ahí media vida y me decían, dices, que esto hacía siglos que no lo vivíamos, ¿no? De terminar un programa y quedarnos todos aquí fuera tomando la cerveza, comentando hasta las tantas. Es una fiesta, ha sido una fiesta, Euforia, ¿no? Qué bonito. Y esto es muy guay porque se ha visto reflejado en todo, desde la implicación de todos ¿no? Los componentes de esta gran maquinaria, ¿no? Que es Euforia. Y bueno, Carol, ahora también quiero preguntarte, como obviamente has estado trabajando a full con Euforia, ahora qué vas a hacer en verano, también vas a retomar un poco la música, va a haber sorpresitas, va a haber trabajo, estás un poco así relax también para tomarlo, llevarlo con calma, obviamente. Pues mira, tú decías, a ver cuándo tienes vacaciones. Te tengo que decir que este año es verdad que no he parado, pero también me he instalado, como estaba en Euforia, me he instalado bastante en mi pueblo, en el Delta del Ebro. Y para mí estar en mi pueblo hay algo como de relax. O sea, no es el ritmo frenético de Madrid, ¿no? Por ejemplo, que Mm.
echo de menos Madrid y me encanta estar en Madrid. Pero es verdad que ha sido una temporada que sí que he trabajado y no he parado y arriba abajo, pero bueno, me he sentido muy cuidada en casa por parte de mis padres, ¿no? El hecho de volver a casa, vuelves a ser hija y yo creo que lo necesitaba, fíjate. Después de tantos años, llevo desde los 17 fuera de casa y bueno, mis hermanos sí que se fueron un poquito más tarde. Yo me fui con 17 y a la que pude me fui porque soy una aventurera, ¿no? Y sí que necesitaba un poco volver a las raíces y volver a estar, nada, unos mesecitos, unos meses en casa, ¿no? Oh. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Vas a ver más cositas? A ver si te vas a preparar ahí, puedes Sí, componer. perdona, que no te he contestado la pregunta, ¿no? No, Tranquila. quiero decir que no necesito tanto vacaciones en el sentido de que siento que he estado muy tranquila estos meses Claro. por el hecho de estar en un pueblo, ¿no? Que esto te relaja, hay un ritmo, ¿no? Ahora estoy aquí, en el pueblo, hay un ritmo, ¿no? Que Muy no, pues eso, de Barcelona o Madrid, ¿no? total, ahí Entonces, coincido contigo. Es decir, lo que tiene Pueblo, yo también igual vivía en Madrid, me mudé a Pueblo hace 2 años, estoy a 1 hora y media de Madrid, pero es que lo que tú dices, lo que respiras y la desconexión, y quieras o no, pues estás con tanta gente en el centro o por ahí, quieras o no, el cuerpo y la mente también lo nota. Nada más quería recalcar eso. Sigue, sigue. no, no, nada que ver, nada que ver. Entonces, planes para este verano. Hay cositas ahí, hay cositas que todavía no se pueden contar. En cuanto pueda, ya sabes, Vero, que vas a ser de las primeras. Y ahí viendo cómo lo compagino, el trabajo con también vacaciones, la típica semana pues de vacaciones con amigos, esto sobre la marcha, en los huecos que me queden, voy a ir haciendo sobre la marcha. Pero bueno, contenta, estoy contenta. Ha sido un año muy bonito, la verdad, muy bonito y muy completo. Qué bonito, de verdad. Es lo importante, que estés bien, tanto física como mentalmente, y es lo mejor. Nada más, ya está con verte, sabemos que Carol está perfectamente. Y Carol, quiero preguntarte también por este último, bueno, este reciente papel que va a estrenar Prime Video, Días Mejores, segunda temporada, en la que te vamos a ver interpretar también un papelito ahí que va a ser importante dentro de la vida de un personaje, pero ¿qué nos puedes contar? Primero, háblanos de tu personaje. Pues mira, el personaje es Claudia y es una mujer fuerte, una mujer decidida, cañera, que no tiene pelos en la lengua, que dice lo que siente en cada momento, no va en segunda, o sea, la tía es muy directa y es un personaje de estos que te llegan, que no te esperas. Me llegó así, yo estaba de viaje y me llamó mi representante y cayó en mis manos y cuando lo leí dije, además yo había visto la serie Días Mejores y me había encantado. Me parece que es una serie de 10 de las series bonitas españolas para mí. Y aparte del elenco que tiene y todo, tema guiones, me parecía muy fina la serie. Entonces, como que no me lo pensé, ¿no? Dije, personaje bonito, serie interesante, elenco de 10, o sea, me tiro de cabeza, ¿no? Y nada, han sido unos meses muy chulos, trabajando con todo el equipo, sobre todo, lo puedo decir, ¿no? Con quien Sí, más sí, he sí, trabajado. sí, sí. También yo creo que se ve en el tráiler, Sí. bueno, con Eric Elías es con quien más tengo trama. eh, y la verdad es que ha sido muy fácil. Es que me acuerdo uno de los showrunners que me dijo, es que, Carol, parece que el personaje está escrito para ti. Y digo, es que no, es que es un tema de que está tan bien escrito, fluye tanto, es tan natural todo y tan de verdad, que esto tan verosímil hace que te lo acerques, ¿no? Y nada, me lo he pasado muy bien, tengo muchas ganas de, ya que sea el 28, para poder compartirlo con todo el mundo, que podáis conocer a Claudia y que podáis ver el papel que bueno, que hace en esta trama, ¿no? Que no puedo decir nada, no sé si puedo decir nada o... Todavía no, Esto es ahora ya venimos con apoyar allá. Y aquí perfecto. viene el corte. Venga, pues mira, animo a todos y todas a que veáis Días Mejores en Prime Video a partir del día 28 y así podáis conocer a este nuevo personaje, Claudia, a ver si os gusta y os enamora